Hola, bienvenidos una semana más a Descubriendo Libros con José Cruz. Yo soy José Cruz y esta semana os traigo el top 5 de las últimas lecturas que he realizado. Y como suele ser habitual, de peor a mejor. Vamos a empezar con un relato de un escritor japonés de principios del siglo XX que es el famoso Junihiro Tanizaki, con un relato, como os digo, de 72 páginas que se llama Tatuaje. Tatuaje fue escrito en 1910 y luego tuvo una adaptación al cine en 1966. Es un relato breve, pero la verdad es que para mí, en mi opinión, demasiado breve, porque me hubiese gustado saber qué ocurre al final del relato con la protagonista, que se queda el final un poco abierto. La verdad es que ya os digo que es tan intenso y tan perturbador este pequeño relato que os tiene atrapados hasta que acabáis de leerlo, ¿no? Aquí en este relato se conjugan varias cosas. Por un lado, el tatuador es muy sádico, ¿no? Es el sadismo del que tatúa, cómo disfruta con el dolor ajeno. Pero es que luego la protagonista también disfruta de ese dolor ajeno. Hay una especie de masoquismo ahí, ¿no? En el proceso del tatuador, ¿no? En este relato, digo. Y bueno, aparte de este tema también hay componentes eróticos, hay componentes de lo que es la cultura y el arte de las sombras y de la oscuridad que suele siempre ser habitual en la cultura japonesa. Y luego pues eso, esa costumbre artística que luego adoptarían los yakuzas, lo que es el tema de la mafia japonesa, que adoptarán luego el tema del arte del tatuaje en sus cuerpos, como distinción pues de otro tipo de clanes, ¿no? o de la gente que no pertenece a ese grupo mafioso. Yo os digo que se trata de un relato sugerente, muy bien escrito, pero que para mí personalmente le habría faltado 100 páginas más. Yo habría disfrutado pues de 100 páginas más, porque ya os digo que os tiene durante las 72 páginas que dura enganchado este relato, que al principio parece que no arranca del todo, pero luego cuando ya ves ya las visitas que hace el tatuador, las formas que parece que se mueven en el cuerpo de ella, y en fin, todas las sensaciones, el mundo de sensaciones que tiene, y luego pues eso, es saber qué es lo que ocurriría con la vida de ella, ¿no? Lo que podría ocurrir. O sea, la verdad es que es un relato que os tiene, ya os digo, muy muy atrapado. Y es que este autor, Junichiro Tanizaki, es un autor del que ya os traje hace un tiempo un ensayo, el ensayo sobre las sombras del arte, sobre el arte y el jugar con la luz en las casas de los japoneses, en el que prevalecía más la sugerencia, el sugerir más que el mostrar, como un arte, ¿no? de lo misterioso, de lo oculto. Ya os traje, como os digo, aquel ensayo, y hoy os traigo este pequeño relato que tiene mucha relación con esa concepción del arte que tenía Tanizaki. Así que bueno, os lo recomiendo. Al ser tan breve y quedarse con ese final un poco abierto o con ganas, os lo dejaré con 3 estrellas, pero bueno, no significa que no lo recomiende, sino que por lo menos para una lectura sí que os lo recomendaría. En cuarto lugar, y también con 4 estrellas, os traigo un relato también que también me ha dado mucha lástima que se quedara en un relato, porque podría haber salido una novela maravillosa. Y bueno, y es que es normal, porque la escritora de este relato es fantástica. Se trata del relato El adulto, y la escritora es Gillian Flynn. Gillian Flynn, esta autora norteamericana, que bueno, ya nos trajo también otro éxito, Perdida, que creo que se llevó al cine también. Y bueno, y que con este relato ya os digo que me ha dejado maravillado, me ha encantado todo, la premisa, el desarrollo de la historia. Yo creo que Gillian Flynn lo que más hay que resaltar de esta autora es el hilo argumental y la trama. Nos cuenta unas tramas, nos introducen unas tramas que son asombrosas. Y es lo mismo que pasa con este pequeño relato, que ya os digo que a pesar de su brevedad, 80 páginas, a mí me ha subyugado, y hubiese deseado que hubiese durado otras 200 o 300 páginas más. Y es, bueno, ya os mantiene en tensión totalmente, y es un relato que estaría entre lo paranormal y un thriller. Es decir, está ahí un poco jugando entre los dos géneros, ¿no? Un thriller psicológico. Esta novelette, o sea, esta pequeña, bueno, no llega a novelette,
este relato de 80 páginas la escribió entre dos grandes obras. Se ve que para descansar dijo, bueno, pues esta idea que tengo no la quiero desarrollar demasiado, voy a hacer un pequeño relato. Y no tenía que haber hecho eso, tenía que haber hecho la otra novela entera de esta premisa, que está muy bien construido, y ya os digo que hubiese deseado que se hubiese prolongado por lo menos otras 100 o 200 páginas más. El tema es que una muchacha, se dedica al tema de echar las cartas, al tema de la evidencia, de la adivinación, ¿no? Fingiendo ser, pues una vidente que no cree en el tema paranormal y se deja, o sea, ella finge, lógicamente, pues para ganarse la vida, ganar unos dólares, y como no le llega a final de mes para pagar facturas, pues tiene también que prostituirse y de vez en cuando pues hacer algún trabajito extra con el tema del sexo para poder llegar a final de mes. Ya os digo, el caso es que ya os digo que ella ni sabe de evidencia ni cree en el tema de la parapsicología y lo utiliza, es muy psicóloga, entiende muy bien a la gente y por lo tanto pues bueno, sí que puede un poco discernir o prever un poquillo pero más que nada según la persona que entra y su forma de hablar y su forma de expresarse, ¿no? El caso es que un día conocerá a Sara, que va a ser una de las protagonistas, que va a ser la que le va a hacer cambiar totalmente su vida, ¿no? A esta chica. Y es que un día esta señora, Sara, el apellido Burke, Sara Burke acaba de trasladarse a vivir a la ciudad con su marido y con su hijo. A las afueras de la ciudad, a una gran casa que hay por ahí fuera, a las afueras. Va a tener un poquito también de casas encantadas y le va a decir que hay un fantasma, que su casa está encantada, hay algo paranormal dentro de su casa. En su casa habita el mal. Entonces pues Susan, pues para seguirle el rollo y viendo que le va a pagar bien, pues accede a ir allí a su casa, y allí conocerá al marido de Susan y a su hijo Miles, un niño muy extraño también. El caso es que ya os digo que cuando llegue a la casa empezará pues a ver y a encontrarse con algo que ella no esperaba, lógicamente, y que ya os digo, es un relato que bebe un poco de lo paranormal, de las casas encantadas, de la maldad, del thriller psicológico, y que hubiese sido una novela maravillosa si hubiese seguido escribiendo Gillian Flynn y hubiese terminado, ya os digo, esta maravillosa obra en una novela. En tercer lugar, y también con 4 estrellas, os traigo Cuentos escogidos de Shirley Jackson. Bueno, ya sabéis que esta gran autora norteamericana solía hacer muchos relatos así de misterio, con un poquito como una especie de horror gótico, de terror gótico, pero sobre todo eran todos relatos muy intrigantes, también muy diversos, de diversas épocas, de diversos entornos. Así que creo que lo más importante eran los personajes que son los protagonistas de todo el hilo argumental que se desarrolla alrededor de sus protagonistas. Y en esta recopilación de la editorial Minúscula nos traen 7 relatos. Y de esos 7 relatos hay 4 que son los que me gustaría resaltar con respecto a los demás. Y se trata de La Bruja, Después de usted, mi querido Alphonse, Charles y La Lotería. Esos 4 para mí son los mejores, para mi gusto, los mejores. La Lotería sabéis que es el más famoso, pero en todos podríamos decir que existe un protagonista o una protagonista que es a la que le van ocurriendo cosas, y esa protagonista va narrando la acción a poco, a medida que va transcurriendo. Por lo tanto, hay una parte de la narración que al no estar narrado por una voz omnisciente, se nos oculta, y lo vamos a ir descubriendo a medida que le están pasando cosas a la protagonista. Por eso poco a poco nos va desvelando una serie de historias que nos hacen desde casi prácticamente un principio empatizar con la protagonista, como os digo, y también sumergirnos en el hilo, ¿no? en la trama. Es decir, la estamos acompañando a esa protagonista cogidos de la mano a ver qué es lo que está ocurriendo y por qué ocurren las cosas que ocurren.
Entonces ya os digo, podríamos decir, sin meterme demasiado en ningún relato para no hacer spoiler, que suelen ser protagonistas femeninas atormentadas que van buscando algo. Por ejemplo, en el primer relato, una mujer que está esperando a su esposo, a su prometido, para ir a casarse. Luego habrá otra que tendrá un viaje nocturno en el autobús para una cierta cosa, el de la lotería. En fin, cada uno de ellos, ya os digo, son temáticas muy diferentes, pero todos con esa protagonista que va tomando decisiones y yendo a lugares y haciendo cosas que poco a poco nos va desvelando la trama, ¿no? En qué consiste, y que en ocasiones va a llegar al final y te va a dejar un poco que tú aportes, ¿no? Es decir, que tú completes la obra, que le des la explicación final. Unas veces supongo que coincidiremos con la autora, y otras veces ese final abierto permitirá que nosotros con nuestra imaginación cerremos, o según nuestra óptica, de qué se trata este relato y cómo acabaría, ¿no? Así que bueno, creo que son todo, ya os digo. A mí lo que más me ha gustado sobre todo es la forma de escribir de Shirley Jackson, y por otro lado, pues esa no es en primera persona, pero vamos, prácticamente como si fuera narrada en primera persona, ¿no? Y acompañarás a esa protagonista, con lo que el secreto que se va desvelando, que parece aparentemente cotidiano, luego tendrá pues un misterio que tendremos todos que resolver. Por tanto, ahí nos hará partícipes a nosotros como lectores del desarrollo del hilo argumental que ha diseñado Jackson. Así que bueno, como siempre, ya conocéis a esta autora, una autora muy prolífica de los años 50, y que estos cuentos se fueron recogidos a partir de 1948. Y ya os digo que toda la década de los 50 fue muy prolífica y fue una maravillosa autora, con una vida también un poco tormentosa, que creo que eso era lo que hacía que impregnara a sus protagonistas de esa sensación de inseguridad, ¿no? y de dudas, ¿no? Y de incertidumbre, ¿no? Que rodeaba a todas esas protagonistas, que creo que todas estaban un poco más o menos impregnadas de ella. En segundo puesto, y también con 4 estrellas, os traigo un clásico ruso de principios del siglo XX, que se llama El subteniente Tarfin, de Yuri Tinianov. Bueno, El subteniente Tarfin, esto me ha encantado, la verdad. Esto ha sido una pasada. Son 2 relatos en un librito muy pequeño, pero bueno, cómo lo he disfrutado. Sobre todo, bueno, yo creo que los dos han estado muy bien, porque El subteniente Tarfin es una pasada, y el segundo también. O sea, la verdad que son los dos muy buenos. Este autor, este hombre, ya os digo, estas 2 novelas las escribió en 1928, pero él ya había estado escribiendo en la época del zar. Y allí, pues como sabéis que había una cierta censura, no se podía hablar un poco en contra del zar, pues lo que hacía era un truquillo, que era lo típico de irse 100 años para atrás y meterse con los zares de hace 100 años. Entonces los de ahora, pues como que no se sentían ofendidos, ¿no? Porque bueno, como total, esto estaba a finales del 18, pues, y eso es lo que hace. Con el primero, que es el de El subteniente Tarfin, que es una pasada, con este primer relato nos habla del emperador Pavel, que fue un hijo de Catalina la Grande. Que sabéis que ya desde Catalina ya empezaron a ver un poco de cosas extrañas en la familia de los zares. Empezaron a asesinarse unos a otros, empezaron ahí entonces, pues claro, Pavel, este hijo de la Catalina, pues estaba obsesionado, tenía como miedo, ¿no? O sea, estaba pues ¿cómo se dice eso? Con el síndrome de la conspiración, ¿no? Que todo el mundo va a querer sustituirte en el poder, te va a querer eliminar. Entonces era un desconfiado. Entonces, pues, bueno, los 2 relatos son de humor, de humor negro, ya os digo, con toques de historia, pero bueno, sobre todo son historias, en este caso, por ejemplo, alrededor de un subteniente
tal fin. Y el segundo relato se ambientaría ya un poquito más reciente, porque como el segundo también ya se publicó en 1928, ya había pasado la Revolución Francesa, ahí ya, la Revolución Rusa, ahí ya pudo meterse directamente con Nicolás I, el padre de Nicolás II, y ahí pues también que se tenía otro tocado, y entonces ahí ya sí que en el segundo relato ya sí que se mete con los zares más actuales, ¿no? Más reciente. Que el segundo relato, no lo he dicho, se llama El joven Vitusianikov. Y bueno, ya os digo que utiliza mucho el sarcasmo, es muy irónico, es un humor negro muy ácido y es maravilloso, porque ya os digo, critica, ironiza de una forma incisiva y ácida las formas jerárquicas, esas burocracias que todo tenía que pasar por el emperador y todo tenía que pasar por un ejército de escribas, de escribientes, para poder dar una orden. Claro, el problema de eso es que si te equivocabas en una frase o te equivocabas en cualquier orden, pues luego ya todo era como un juego del dominó, va liándose una cosa detrás de la otra, y al final el último que recibe la orden, que tiene que tomar la decisión de aplicar la orden, se encuentra con unas situaciones que dice, esto seguro que han ordenado esto, y que entonces en aquella época lo que decía el emperador iba a misa, lo que decía el zar, eso era palabra de Dios, por lo tanto tenían que hacerlo sí o sí. Así que ya veréis qué situaciones más graciosas y más extrañas y más de humor negro que tienen estos dos relatos. Son, ya os digo, fantásticos. Este hombre, este escritor, Yuri Tinianov, fue el máximo exponente del formalismo, un movimiento literario de principios del siglo XX que fue, pues, yo creo que fue él, junto a los otros dos o tres escritores rusos más de principios de siglo, sus máximos exponentes, ¿no? Pero él, yo creo que fue el mayor exponente, por lo tanto, pues bueno, ya veréis cómo es una lectura muy sencilla, es decir, es muy ágil, no es nada rococó ni nada, en fin, no es que sea un clásico de estos difícil de leer, sino que parece una literatura contemporánea totalmente. Así que pues bueno, os lo recomiendo muchísimo que descubráis a este escritor con esta obra, El subteniente Talfin, de Yuri Tinianov, porque os va a encantar. Ya veréis cómo os vais a reír muchísimo con ese humor ácido característico, pues bueno, de todos los antizaristas, los que estaban en contra del zar, pero que tenían que utilizar una crítica pues un poquito velada para que luego la censura no se aplicara contra ellos, ¿no? Así que os lo recomiendo encarecidamente. Bueno, y para finalizar, en primer puesto, también con 4 estrellas y la joya de la corona, os traigo El último encuentro del escritor húngaro Sándor Márai. Bueno, El último encuentro es una novela que es relativamente conocida. Yo la he visto ya en muchas reseñas, y bueno, es una novela cortita de 192 páginas, pero tiene un contenido y sobre todo un entorno histórico muy bonito, muy interesante. Y luego además los dos personajes, que son dos amigos, y luego el hilo de la trama es muy bueno también. No es muy compleja, la verdad, la trama de esta obra, pero sí que es verdad que al ser 192 páginas son lo ideal para contar no solamente lo que requiere, sino además el hacerlo en la forma en la que lo hace Sándor Márai. Sándor Márai, por desgracia, ya os digo, es un escritor húngaro muy bueno, muy famoso, pero se suicidó en 1989 en California, donde residía. Y es un hombre que, ya os digo, que nos trae con El último encuentro, que es una novela, creo que es la más famosa de él, nos cuenta la vida de dos oficiales del antiguo extinto ejército austrohúngaro, ya después de la guerra. Pasan los años, después de haberse resquebrajado el imperio austrohúngaro y ya pues separarse Hungría por un lado, Austria por el otro, haber perdido totalmente ya aquella fuerza económica y política que tenía. Y uno de los oficiales, de estos dos amigos oficiales, tiene una casa, pues una especie de caserón ya en plan decadente, ¿no? Allí a las afueras de la ciudad. Y cuando eran jóvenes, pues parece ser que se citaron con los años: si sobrevivimos a la guerra,
tenemos que citarnos. Entonces formalizan una cita que después de muchos años, ya de mayores, ya los dos prácticamente ya ancianos, se reencuentran para poder llevar a cabo esa cita. Esa cita tendrá un objetivo, y es la venganza. Son dos grandes amigos, los mejores amigos que podían haber, pero hubo una mujer. Por lo tanto, ya a partir de ese momento, en ese último encuentro, es en el que ya vamos a encontrar el motivo por el cual, pues bueno, se han citado y que nos va a sorprender al final. Así que bueno. Luego también lo más importante de esta obra es el tema de la ambientación. La ambientación es muy importante porque cuando se da esta cita ya es una época más actual, pero ellos siguen comportándose y manteniendo unos valores y unos principios heredados de una época en la que esos principios eran más del tema del honor, el valor, la integridad como persona. Si te doy una palabra se cumple, es decir, todas estas cosas tan taxativas, ¿no?, que habían en la época del 19, pues aquí se ve muy bien, se refleja muy bien cómo, a pesar de que el mundo haya cambiado, todo se ha transformado, ya no existe el mundo tal y como se conocía cuando ellos eran jóvenes. Ellos siguen manteniendo esos valores y esa forma de pensar tan estricta, con esos valores de orgullo, de honor, de fidelidad al amigo, de lealtad. Entonces todos esos elementos, ya os digo, van a ser muy importantes en el desarrollo de esta obra. Los diálogos son muy intensos, son muy serios, están llenos de amor, pero por otro lado también hay deudas, también hay formas de ver la vida muy diferentes. Pero bueno, se comparte, eso sí, ese marco, ese paradigma de comportamiento y de saber estar y de comportarse, pues que venía heredado de una época en la que la gente estaba un poco más incluso militarizada, ¿no?, digamos. Es decir, había una especie como en el Imperio Austrohúngaro era como un poco en el Imperio Prusiano, había un poco una mezcla entre el ejército, el honor, el emperador, que estaban enamorados del emperador. Es decir, que era como una sociedad muy jerarquizada, ¿no?, en ese sentido. Y bueno, ya os digo que eso afectaba y se filtraba en el comportamiento de las personalidades de la gente, sobre todo, por supuesto, en dos oficiales, ¿no?, que eran muy jóvenes, muy amigos, íntimos amigos, y que luego la vida les ha cambiado un poco y con el tiempo ellos cumplen su palabra y se citan ya de mayores para poder solucionar sus problemas, ¿no?, sus diferencias que hubo cuando eran jóvenes. Así que bueno, me parece, ya os digo, una obra muy breve pero muy intensa y maravillosa, la verdad. Y nada, y ya con este libro, ya os digo, este sí que lo tenía en papel, pero me lo llevé a la otra biblioteca de otra ciudad para ir liberando espacio, y no lo tengo en formato físico. Pero bueno, os lo recomiendo muchísimo, es la joya de la corona de esta semana. Y bueno, y ya con esto solamente me resta despedirme, desearos una semana de maravillosas lecturas, y ya pues bueno, nos vemos la semana que viene. Bueno, la semana que viene os voy a traer ya el especial de fin de año. Así que preparados, porque bueno, el jueves que viene, no sé si cae 27 o 28, en fin, el jueves el último jueves del año, vais a tener vuestro vídeo de fin de año, en el que ya, como es tradicional en el canal, os traeré el balance de lecturas que he realizado este año, tanto las peores lecturas que he tenido, las mejores lecturas, y luego pues alguna sorpresita más que también incluiré en el vídeo, pues para que no sé, celebrar un poco pues otro año más, que ya cumpliré 2 años de canal, en fin. Ya os contaré todas las cositas que tengo previstas para ese vídeo, así que no os lo perdáis el jueves que viene, el especial fin de año. Muchas gracias una vez más por estar ahí, y nada, nos vemos la semana que viene con más libros. Un abrazo, lectores.